Muy buenos días, mis queridos hermanos. Quisiera invitarles a leer en la palabra de Dios, en primer lugar en Nahum, capítulo 1, versículo 3. Dice así: Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Él amenaza al mar y lo hace secar, y agosta todos los ríos. Basán fue destruido, y el Carmelo, y la flor del Líbano fue destruida. Los montes tiemblan delante de él, y los collados se derriten. La tierra se conmueve a su presencia, y el mundo, y todos los que en él habitan. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego, y por él se hienden las peñas. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 y 4 dice así: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Nahum profetiza a Nínive un siglo después de la profecía de Jonás. Cuando Jonás profetiza aquel juicio que descendería sobre Nínive, los ninivitas comienzan ese arrepentimiento que daría la posibilidad de esa misericordia de parte de Dios. Y saben, allí Dios perdona la maldad y el pecado de miles de personas. Sin embargo, un siglo después se vuelven contra Dios nuevamente y rechazan a Dios. El profeta comienza describiendo a este Dios tan grande, todopoderoso, que no hay nadie que se le enfrente, ni nada que pueda detener el enojo de su ira. También dice que no tendrá por inocente al culpable. Pero hace una gran diferencia en el versículo 7 con los que en él confían. Estas personas se presentarían ante un Dios justo, todopoderoso, pero un Dios que condenaría a aquellos que le rechazaron. Pero también estaban los que confiaban en él. Y en aquel día, dice, Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. En ese día, para ellos sería un refugio, porque confiaron en Jehová. Y quise llevarlo, mis hermanos, en esta mañana a leer en Primera de Pedro, porque Pedro también le va a escribir a hermanos que están pasando por momentos de angustia, persecución, muerte y tantas cosas que ocurrían en esa instancia. Pero qué importante es ver la diferencia de aquellos que confiamos en el Señor con aquellos que rechazan al Señor. Es verdad que no deseamos el mal de aquellos que le rechazan, como Dios tampoco quiere el mal de aquellos que no confían en Él, sino quiere el bien. En primer lugar, sabemos que nosotros no nos presentaremos ante un trono donde hay un Dios que nos condenará, sino nos presentaremos ante el trono donde está un Dios que es nuestro Padre, y un Padre que realmente puede fortalecer a su Hijo en el día de la angustia. Un Padre que es un refugio, un Padre que nos ha amado de tal manera que ha enviado a su Hijo para salvarnos. Ahora el apóstol Pedro va a hablar de una esperanza que tenemos, de esta esperanza que es viva. Ahora, es viva porque Jesucristo murió, pero no solo porque murió,
sino porque también resucitó. Ahí está la diferencia. Es verdad que muchas veces hablamos de la muerte del Señor Jesucristo y está bien que lo hagamos, pero siempre tenemos que tener presente que lo que nosotros tenemos como esperanza es porque Él resucitó. Porque si el Señor hubiese quedado en la tumba, realmente estaríamos adorando a alguien que está muerto, que no puede salvarnos y que no puede hacer nada por nosotros. Eso dice el apóstol Pablo, seríamos los más miserables. Pero tenemos un Salvador que resucitó y por esa obra que Él hizo venciendo a la muerte, tenemos una esperanza que es viva. Pero también dice el apóstol Pedro que según su grande misericordia nos hizo renacer. Nosotros también, estando muertos, ahora tenemos vida por esa victoria de Jesucristo en la cruz. Dice que el apóstol Pablo que aún estando muertos nosotros en nuestros delitos y pecados, allí en Efesios capítulo 2, nos dio vida juntamente con Cristo. Tenemos una nueva vida y tenemos una esperanza viva. Ahora, lo llamativo es que sea viva donde hubo muerte también. Y lo verdaderamente maravilloso para nosotros es que donde hubo muerte, también hubo resurrección. Entonces hay vida y esa es la esperanza que tenemos. Pero también dice que tenemos una herencia y esa herencia normalmente es distinta a la herencia que conocemos comúnmente nosotros, porque la herencia se recibe cuando alguien muere. Sin embargo, nosotros recibimos esa herencia porque alguien murió, pero tiene vida porque resucitó. Sin embargo, tenemos la herencia. Y esa herencia es una herencia que no acaba, que no se echa a perder, que no se marchita y que está reservada en los cielos. Está reservada para aquellos que todavía no pasamos por este valle de sombra de muerte. Está reservada para aquellos que todavía seguimos estando sobre la tierra, pero ya fue entregada para aquellos que se encuentran en la presencia de su Salvador. Es verdad que todos aquellos que hemos creído en el Señor, dice el apóstol Pablo, que los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos seremos transformados para ser arrebatados en las nubes y eternamente estar con el Salvador. Y esa es una parte también de aquella promesa que el Señor hizo en nuestra vida, pero también el Señor prometió que nunca más estaríamos sin Él. Por eso cada cristiano que muere sobre esta tierra inmediatamente abre sus ojos en el cielo y disfruta de esa herencia preciosa que estaba reservada y que ya no tiene la esperanza porque está el cumplimiento de lo que esperaba. Nosotros seguimos esperando y esa esperanza y esa herencia, hermanos, debe alentarnos en este momento, en el día de la angustia. Ahora, esta herencia no la ganamos nosotros. Esta herencia la recibimos por la victoria de nuestro Salvador. El escritor a los Hebreos va a decir en el capítulo 9, versículo 15, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Qué maravilloso es saber que nuestro mediador es Jesucristo de este nuevo pacto y que porque Él venció nosotros tenemos esa herencia asegurada. Ahora podemos pensar en nuestra mente y luchar
en nuestro interior y las dudas pueden venir a nuestro corazón porque no cabe duda de que como humanos que somos luchamos muchas veces con la incredulidad contra nuestra fe. Y como el Señor conocía cómo somos cada uno de nosotros, ha dejado algo muy importante en nuestra vida. Quizás podríamos decir, es verdad, nuestra esperanza será real. Ahora les invito a leer Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras o la garantía de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. El Espíritu Santo vive en tu vida, hermano. El Espíritu Santo vive en mi vida. Y el Espíritu Santo habla a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y abre nuestro entendimiento al escuchar su palabra y anima en el momento de la angustia, cuando nos hace levantar los ojos al cielo y mirar aquella herencia que algunos ya recibieron y que otros vamos a recibir cuando estemos en la presencia del Señor. Porque mire lo que dice Colosenses, capítulo 3, versículo 24. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mis hermanos, estamos angustiados, animémonos a seguir adelante y a seguir sirviendo al Señor Jesucristo, sabiendo que el Señor o del Señor recibiremos la recompensa de nuestra herencia, una herencia que es inigualable a cualquier herencia que podamos recibir sobre toda la faz de la tierra. Una herencia que nunca más se acabará, como las que en la tierra vieron se acaban. Bueno, en el cielo nunca acabará. Nunca se echará a perder como se puede echar a perder todo lo que tenemos aquí. Y nunca se marchitará. Gloria a Dios, podemos decir en esta mañana, por esta herencia, por esta esperanza que es viva, que anima nuestros corazones y nos eleva mucho más allá de cualquier circunstancia terrenal. Que el Señor les bendiga.